Estamos transitando otro de los temas que queríamos tocar y seguir profundizando durante toda la semana, un poco para tratar de entenderlo, otro poco para también dinamizar algún debate crítico, honesto, de cuál es el rol y también poner arriba de la mesa el trabajo que hace la comunidad educativa. Una mujer fallece en accidente de tránsito el viernes pasado en las Altas Cumbres, en la ruta 34, en el kilómetro 54. Fue una víctima fatal y también su acompañante, una persona herida en un Renault Duster, perdió la vida tras volcar el vehículo mientras su hija sufrió lesiones leves. Ocurrió a las 9:10 más o menos de la mañana, 9:10 de la mañana, en una Duster, una mujer de 57 años. Ella era directora de la escuela de Las Calles, participó personal de la ETAC. Se desconoce el motivo exacto que llevó a la conductora a perder el control del vehículo y se continúan realizando las pericias pertinentes. Lo que pasó después durante todo el fin de semana es que hubo múltiples notas en distintos lugares a propósito de tratar de entender un poco la realidad de que a las 9:10 a las chapas tenía que ir una directora a buscar computadoras porque si no, no se las entregan, en un acto protocolar en el Ministerio de Educación. Hablando de esto con mi compañera María Yarela Aguilera, también tratando de entender esa dinámica, ella desde el área profesora de teatro, conoce, y tratando de entender todo esto le pedí que viniera hasta los estudios de la radio a que nos tratara de explicar por qué alguien va cansado, con sueño, a las 9:10 de la mañana en las Altas Cumbres, obligado a ir a buscar unas computadoras, y por qué genera esto que después generó. ¿Cómo andas, Yari? Buen día. Buen día a todos y a todas y a todes. Bueno, hablar de educación es pensarlo en términos de complejidad. Y pensar la educación es poder revisar esa mirada que nosotros tenemos de una educación que fue vivida en la infancia. Entonces, mucha de la experiencia que nosotros, mucha de la experiencia que nosotros tenemos en el cuerpo, desde los cuales emitimos un pensar, porque el pensar viene siempre del cuerpo, entonces tiene que ver con una experiencia que fue en la infancia. Entonces todo el mundo, todos saben lo que es la escuela por una experiencia vivida, pero una experiencia que tiene un recorte, que fue la experiencia vivida desde la niñez, desde la infancia. Y aquellos que hemos decidido y aquellas que hemos decidido tener hijos, bien, lo vivimos desde la experiencia de ser mapadres, ¿no? Pero no tenemos... Estás tirando todas, ¿eh? Te las tiro todas porque es un gustazo. Bueno, poder... Y lo vivimos como mapadres, ¿no? Entonces, bueno, llevamos al chico, a la chica, a la chique como podemos, a la escuela, a que sea parte, y tomamos un recorte de eso. Entonces, esto que pasa desde hace un montonazo de tiempo, en realidad tiene un montón de caras ocultas, salvo para aquellos que forman parte del sistema. Y ahí está la complejidad. Por eso el resto de la comunidad educativa, o padre de escuela o lo que sea, nos cuesta entenderlo, ¿no? Tiene que ver con que nosotros nos hemos quedado con la idea de nosotros estudiantes desde adentro, y desde afuera somos padres, nada más que miramos alrededor. Claro, ahora, ¿vos sabés de dónde viene el papel higiénico? Del jabón, viene de la cooperadora, y muchas veces esa plata no está y lo ponen los colegas docentes. Uh-huh. O que en realidad, por ejemplo, para la Feria de Ciencias, yo como docente tuve que poner 3.500 pesos para ir a la Feria de Ciencias donde presentaron trabajos en los que yo trabajé. Y quiero en esto, ¿no? Porque tampoco... Pensemos la educación en términos de entramado. No solo se puede mirar en una línea. Pensemos en una silla hecha de un tejido, de un telar. ¿Sí? Lleva muchas líneas cruzadas, paradojales. Bueno, pensar la educación requiere saber que uno está enfrentando a un objeto complejo y que lo vamos a pensar en términos materiales, en términos pedagógicos, que tiene que ver con la ideología y que tiene que ver con esas creencias y esos patrones de conducta que están arraigados en nuestro corazón y en nuestro cuerpo y que nos hacen decir, pensar y juzgar de una determinada manera, y lo vamos a tener en una pata también que tiene que ver con la política pública. Porque yo puedo tener una ideología,
¿sí? Pero hay una política pública que atiende a algo que es más allá de mí, porque es ¿Y lo público. quién está pensando eso? ¿O quiénes Bueno, son los encargados dentro del Estado de pensar esas cosas? estamos viviendo en estos momentos un congreso muy interesante de educación que se llama Inspirar, Innovar y Transformar, que es un congreso que es a términos municipal, provincial e iberoamericano, en donde lo que estamos observando son en estas tres categorías, ¿no? Inspirar, innovar y transformar. Es decir, se hace esta reflexión acerca de lo que está pasando en la escuela en términos de la escasa motivación de los pibes para ir a la escuela, o la escuela como ese lugar aburrido que no encuentra por dónde, Sí. ¿no? Por dónde motivar a los pibes. Ahora, y una escuela que tiene que innovar. En ese... Y una escuela que tiene que transformar. Ahora, hay un sujeto, hay un cuerpo que es el que va a llevar a cabo todas esas acciones. Y ese cuerpo es el cuerpo del docente. Bien, en ese congreso participan docentes, pero ¿quién lo piensa antes al congreso? ¿Quién es el que lo arma? ¿Quién convoca? ¿Es Bueno, el mismo ministerio? convocan los ministerios y a su vez el ministerio de... Porque vamos a mirar esto. Cuando vos le pones el título, cuando en la educación le ponemos palabra a algo, es que nos estamos comprometiendo a trabajar en esto porque estamos detectando una problemática. Sí. Nunca las palabras en la educación están sueltas. Están atadas a una problemática y a una situación de resolución. Llegaremos o no llegaremos al punto, pero están atadas a eso. Bien. Entonces, innovar, inspirar y transformar es una situación problemática que se ve desde el Ministerio de Educación y que se espera que a través de la capacitación los docentes entonces puedan llegar a las aulas a innovar, inspirar y transformar. ¿Sí? Esto Sí. lo piensan el Ministerio de Educación. ¿Y a quiénes van a convocar? Y a la gran cantidad de interesantísimos pedagogos y pensadores de la educación, porque hay un montón y son súper recontrainteresantes todo lo que se está planteando. Y lo que se está planteando, en términos de pedagogía, ¿qué es la pedagogía? Para el que no está como ducho con estas palabras, la pedagogía es la filosofía de la educación. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y lo que estamos planteando es, vivimos en un mundo tecnológico, eso va a ser así, y va a ser cada vez más así, y vamos a ir hacia un tecnohumanismo, y la escuela, en términos filosóficos, tiene que ir hacia la humanización, es decir, qué es lo que nosotros damos de diferente que la máquina, lo humano, la capacidad de empatía, de emoción, de cuidado. Esto que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? El cobijo. Una máquina está fría, no te va a venir a abrazar. Claro. Ahora, estamos pensando la educación en términos pedagógicos ahora, ¿no? Vos fijate que estamos volviendo a la idea de cuerpo. Es decir, la escuela como ese lugar en donde hay un cuerpo humano que te va a dar cobijo. Sí. ¿Qué quiere decir que te va a dar cobijo? ¿Que vamos a hacer trabajo de asistencia? No. Que te dé cobijo es educarte en términos de derechos. En términos de derechos quiere decir que la escuela hoy también educa en el comedor. Se come con cuchillo y tenedor, comida saludable, vivir en un mundo sustentable. Bien. Ser respetuoso de tu propio cuerpo, aprender a escuchar, aprender a ser empático, llevar una comunicación no violenta en términos de palabra y en términos de gesto también, ¿no? De acción física. De todo eso está a cargo la escuela. De todo eso también son contenidos de la escuela, porque después también tenemos los contenidos que tienen que ver con poder generar conceptos que te permitan abrir el mundo, como aprender a leer y escribir, por ejemplo, que es un procedimiento que te abre al mundo. Y en una escuela de 30, 40, 50 alumnos, estudiantes, hay una directora, una o dos docentes en aula. No. Esa es un poco la foto de las... En una escuela de 30 chicos catalogada como rural, vos tenés lo que se llama
personal único. Vos tenés normalmente 2 aulas, en una de ellas está primer ciclo, en la otra está segundo ciclo. Y alguna de las 2 docentes es la directora. Y al mismo tiempo es la maestra de grado. Primero, segundo, tercer grado, cuarto, quinto, sexto grado. Estas directoras son las que tienen que salir después a buscar equipamiento. Esta es la misma convocada. directora que está generando estrategias de aprendizaje para que los pibes que tienen el aula aprendan a leer y escribir y aprendan los procedimientos que comer, se estudia escuchar, el diseño curricular. Y a no ¿sí? pegarse. Y al mismo tiempo con el otro ojo está anotando con la otra mano cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de toda la escuela. Es decir, todos los profesores de jornada extendida, los profesores de música, toda la escuela, si hay papel higiénico, cómo viene el tema de la comida. La encargada de que pasen las cosas, la que gestiona. Claro. En el medio de eso, ayer pasaba, hablábamos también la nota con Lara Beltrame, Mara Beltrame, que se la recomendamos, está en el canal de YouTube. Ella me decía también esto de que el lunes a la mañana tenían que entregar ya algún informe de algo. Esa misma directora que tendría que haber vuelto, si todavía siguiera con vida, el viernes a la tarde de la ciudad de Córdoba, donde ha habido un acto protocolar para recibir computadoras. Esa misma computadora era los que complementaban un informe o algo que tenían que entregar el lunes. De lo que vos conocés, ¿cómo es esa dinámica? ¿Y pasa siempre eso? ¿O cuándo pasa? Bien. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero el trabajo docente, digamos que tiene un camino. Vos en febrero empezás a preguntarte amablemente el 1 de febrero, bien, ok, ¿por dónde voy a arrancar este año? ¿Sí? Esta pregunta que vos te hiciste ya está sustentada en base a lo que vos estuviste reformulando en tu cabeza, tratando de hacer cursos, aprendiendo o demás en enero. Entonces, llegaste a febrero porque tenés 2 semanas para preparar las cosas que vas a llevar ya armadas a la escuela. ¿Para qué? Para tu aula, porque nadie la pinta, porque ¿sí? Eso lo movemos los docentes. Vos estuviste conmigo poniendo cosas en el aula de teatro. Bien, eso ya lo armamos en febrero. Y vamos a armar un plan. Ese plan que lo armamos entre todos los docentes, todo el equipo, tiene que ver con un proyecto educativo que la escuela tiene y es hacia donde vamos a ir y qué es lo que estamos pensando, que es como escuela, qué experiencia vamos a garantizar, hacia dónde vamos, a dónde va el barco. En base a eso vas a armarte vos tu línea. Bueno, mi barco, miren, yo voy a agarrar del diseño curricular estos contenidos y voy a llevar el barco, ¿sí?, por esta rama, sin retirarme de mi plan maestro, que es el de la escuela. Todo eso después va en un montón de documentación, pero un montón de documentación. Nosotros tenemos un trabajo administrativo que es complejo, necesario, porque si no yo no sé a dónde llevo el barco. Y aparte, ¿qué cuerno estoy evaluando? Necesito ese trabajo de planificación y diseño. Ahora, ese trabajo de planificación y diseño lleva tiempo. Claro. 2 horas. Te lleva a armar mínimamente un plan de un mes, donde no estamos hablando todavía de la secuencia que vos vas a dar mañana en clase. Que eso te va a llevar otro tiempo si vos realmente querés inspirar, innovar y transformar. Claro. Si vos querés hacer algo diferente, no repetirte. Bien, ahora, a esto vos sumale. Yo tengo 72 pibes. 72 pibis. De estos 72 yo tengo que hacer un informe. Y tengo que ir evaluándolo a diario. Este informe quiere decir que yo veo, observo, escucho y puedo diagnosticar cómo es la trayectoria académica de cada niño. En mi área específicamente, bien, escucha más, escucha menos, se mueve más. Es decir, que yo tengo que tener en la cabeza los 72. Registro. Mi cuerpo tiene que tener registro de esos 72. ¿Qué se cree que como uno está dentro del aula? ¿Papando mosca? No, estás teniendo registro todo el tiempo de esos 72. O en este caso, bueno, yo dentro del aula tengo en una clase, tengo 30, 17, 20 y demás. Pero vos estás tomando registro. Ahora, después de eso tenemos las capacitaciones situadas. ¿En términos de qué? De esta problemática. Che, acá hay que innovar. Y estoy de acuerdo, hay que innovar. Ahora, ¿en qué tiempo hay que innovar?
Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Educación va a decir, bueno, che, acá hay que capacitar a los docentes porque estamos viendo que tienen muchas problemáticas en términos de concepto. Y es cierto, porque hay una distancia abismal entre lo que se está pensando en términos académicos, pedagógicos, y lo que muchas veces llega al aula. Eso es cierto. Ahora, ¿qué pasa? El Ministerio dice, no, acá hay que capacitar a los docentes. Ok, ¿en qué momento? Bueno, no, vamos a hacer una vez por mes unas jornadas de 6 horas obligatorias. Entonces yo levanto la mano y digo, no, perdón, pero yo no trabajo 6. Los miércoles después tengo que atender para ganarme el sustento, porque no me alcanza con la escuela. Tengo que tener otro trabajo. No, pero usted tiene que venir 6. Bueno. A estas capacitaciones situadas, que de por sí el contenido fue muy interesante, pero en términos de lo material, de lo corpóreo, a mí se me pedía a mi cuerpo que esté en 2 lugares distintos, generándome los ingresos para poder sustentar mi vida y al mismo tiempo capacitándome. Es decir, me tenía que como clonar. Y encima tenía que hacer los informes. Ahora, a esta problemática del cuerpo, porque soy una, y solo soy una, le vamos a agregar lo que se nos está pidiendo ahora. Ahora, en este mismo momento, yo estoy montando para poder cerrar una trayectoria educativa que inicié con responsabilidad y compromiso, y que no la voy a desestimar así porque sí, armando los informes de los 72 pibes. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo voy a voy a compartir a la comunidad cada una de las experiencias que vivieron los pibes y qué cosas aprendieron en ellas para que ellos también puedan hacer consciente qué es lo que pasó en su año. Bien, eso se está cargando en este mismo momento. Y además tenemos que hacer lo que se llama un portafolio en donde vamos a mostrarle al Ministerio de Educación todas las evidencias de nuestro trabajo hecho en base a lo que se supone que aprendimos en las capacitaciones situadas en la escuela. Y al mismo tiempo, estamos acompañando a los colegas que están en situaciones complejas de salud, desbordado de estrés. Porque esto que pasó hoy, esto que pasó tristemente, es algo que yo agradezco a las directoras que tengo, porque lo expresó, lo puso en palabra y dijo, tengo miedo. Y es cierto. Ahora, ¿cómo hacemos? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo hacemos las docentes para poder compartirle a la comunidad la situación crítica en la que estamos? Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar eso que escuchamos en nuestra mesa una vez. Bueno, y si cobran tan poco, ¿para qué lo siguen haciendo ese trabajo? Ahora, si no estamos los que estamos adentro de la escuela, ¿quién va a estar? ¿Qué va a pasar con la escuela pública? Se va a desintegrar por sí sola. ¿Por qué? Y es lo último que te quiero decir en base al cuerpo, a la importancia de pensar el cuerpo del que está llevando a cabo esta acción. Porque la escuela son cuerpos, son el cuerpo de los niños y es el cuerpo del equipo docente y el equipo directivo. Ahora, tenemos que pensar en esto. En los 20 y pico de años que vengo laburando en la educación en distintos barrios, ¿qué pasaba en los barrios? ¿Qué pasaba con los programas como el Envión, como el CAI, como en todos los programas que hemos tenido contacto? Bien, eran sostenidos por el cuerpo de los laburantes. Sí. Sostenidos con la economía de los laburantes. Yo te sacaba cuentas rápidamente. El otro día hice 2, 3 montajes, puse a la escuela 50. ¿Cuánto gané? 200. Ni hablar de la nafta, ¿no? Entonces, hoy nos pasan cosas complejas a los que trabajamos en el área de la educación. Primero, que quienes la amamos y amamos la escuela con toda su complejidad, nos encontramos en la necesidad del apoyo constante de la comunidad. En mi caso, del tuyo y de nuestros hijos, que se bancan que mamá está planificando, que mamá está haciendo cosas y que no aporto lo que tengo que poder aportar para que tengamos una vida de calidad, porque gano 200.000 pesos. Y por otro lado, que tenemos que poder lograr algo tan difícil como es
poder poner en tela de juicio o en reflexión o problematizar, que es una palabra hermosa, poder problematizar esas concepciones atadas a la mirada infante que tiene nuestro pueblo acerca de la escuela. Porque Exacto. los docentes somos profesionales. Yo no quiero a mis alumnos, los respeto y doy lo mejor de mí, pero hay que revisar el lugar. Ahora, es muy difícil cuando vos no tenés cuerpo para poner. Última para ir cerrando. 49 de las 11 pasaron, pero cortita porque en realidad lo que sí también, cuando vos decías esto de comunicar no sabemos y quién lo sabe y el rol de la educación pública y esto, parecería ser que también hay un grave problema de parte de los representantes que tienen los trabajadores educativos de contar todo esto, porque en general solamente pueden contar o llega como discurso, bueno, necesitamos cobrar más, ¿no? Como la síntesis la síntesis de los paros de cada febrero, marzo, de cualquier disputa. Y todo es mucho más complejo. ¿Pasó alguna vez algún intento a lo largo de la historia, el conocimiento que vos tenés histórico, de poder tratar de comunicarlo distinto a toda la dinámica de la comunidad educativa? ¿Ha habido alguna experiencia? Mirá, la Carpa Blanca fue una recontra Claro, experiencia. la Carpa Blanca, Cada acto. Los actos Me públicos, voy a, los actos me de voy la a escuela. acordar, me acuerdo de un solo gesto, ¿no? En la escuela Fragata, en una escuela pública de la capital federal, de Floresta, y hablemos, que no todos los sistemas educativos en cada provincia se manejan diferente. Entonces, hoy miro mi trayectoria en la capital federal y en ese sistema educativo, y yo era una laburante con un montón de derechos que hoy no tengo, por estar trabajando en Córdoba. Y eso también habla de la desigualdad y la inequidad, ¿no? Entonces, por eso te digo que es complejo y que esto se va abriendo en puntos que tienen mucha conexión. Se han realizado un montón de experiencias, ¿sí? Desde eslogan. Por ejemplo, no sé, ¿te acordás cuando alguien del gobierno de Macri fue que dijo caen en la escuela pública y salimos toda la escuela Fragata a decir no caímos, fuimos abrazados, y apareció un montón esto de ser abrazado por la escuela pública? Bien. Se contaba ahí del cobijo que daba a muchos la escuela pública. Ahora, hay algo que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el profundo miedo, porque nosotros tenemos maneras de gobierno institucionales complejas dentro de las escuelas, ¿no? Y está pensado para que, salvo que sea desde la organización de las bases, es muy difícil gestionarlas. Porque vos tenés una inspectora y tenés poquitas directoras, ¿y quién va a defender a las directoras que se miran cara a cara con la inspectora? Si son poquitas. ¿Y quién va a defender esta inspectora que está pensando diferente que lo que propone el ministerio? Si también es menos y es verticalista, ¿no? Entonces, los únicos que podemos salir ahí a decir somos un montón y estamos pidiendo respeto al cuerpo, porque si no, qué paradojal, ¿qué es lo que está enseñando la escuela? A hacer máquinas. Es decir, ya estamos en un tecno no humanista. Porque se nos está pidiendo que seamos máquinas. Sí. Porque nos están desglosando de nuestro cuerpo. Entonces, volviendo a la Volviendo pregunta, a esto, esto. ¿cómo Carpa Blanca, explicamos actos, esto? los actos de la escuela. Los actos, hemos salido a mostrar nuestros recibos de sueldo, hemos salido en las ferias de ciencia, en los actos de las escuelas. Ahora, acá hay una directriz que es muy importante pensar, que es, no podemos pensar la educación si no sostenemos la discusión, si no sostenemos el debate. Y puede ser que nosotros pensemos diferentes y tengamos estrategias didácticas, es decir, cómo hago las cosas, si vos las haces haciendo que el chico memorice, si yo las hago haciendo que el chico problematice. Podemos discutirlo 1000 horas. Ahora, yo sé que tu cuerpo está dentro del aula, haciendo lo mejor que puede, con 30 pibes. Sin calefacción, sin aire acondicionado, en condiciones que muchas veces son lamentables, y las seguimos sosteniendo ahí. Entonces, hay que pensarlo en términos de lo político. Y no hay que tenerle miedo a la discusión política. No en términos de partidarios.
¿no? Derecha, izquierda, peronista, radical, lo que fuese, sino en términos de lo político, porque lo político es lo que te ordena el cuerpo. Y somos sujetos políticos porque no vivimos solos, ni solas ni soles. Vivimos junto a otros. Y es lo que enseña la escuela, a vivir con otros en un mundo construido por otros. Y en el que yo voy a tomar la palabra, voy a tomar mi escritura para ser parte del mundo y generar más mundo. Pero si yo no pienso en términos de lo político y no le pongo valor a ese cuerpo, no lo respeto, no le doy de comer, no le doy la cantidad de horas de sueño, es difícil pensar que no va a venir una máquina y nos va a llevar puesto. Y va a ser un mundo tecno, sin humanismo. Hasta que aparece una directora y ¡fum!, se muere. Muchas gracias, Yale. Bien, apareció una, volaron 2 en la provincia de Buenos Aires. Volaron 2 por el aire, como barriletito. Entonces, es una situación que no sé si es esperanzadora o si sigue siendo preocupante. Yo invito a todos con absoluta humildad, porque es algo que a mí me conmueve y que sigo pensando, que es a que apoyemos al docente que nos encontremos hoy, que hace posta lo mejor que puede. Gracias.